Deyanira Gómez Sarmiento. Muchas gracias. Doctor Luis Eduardo Montealegre. Ciudadana Deyanira Gómez Sarmiento. Doctor Jaime Granados. Buenas tardes, seguimos en directo aquí en Focus Noticias en la transmisión en vivo de la audiencia de preclusión al expresidente Álvaro Uribe, quien es investigado por los delitos de soborno y fraude procesal. En estos momentos, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, está presentando unas interceptaciones realizadas por el CTI de la Fiscalía y por la Corte Suprema de Justicia al abogado Diego Cadena, quien se desempeñó durante varios meses como abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También el doctor Gabriel Jaimes ha presentado ante la jueza y ante la audiencia otras grabaciones, otros videos con el fin de sustentar la solicitud de preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Continuamos aquí en directo, pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal Focus Noticias y tendrán aquí en vivo y en directo todas las audiencias judiciales más importantes del país. Bienvenidos. Concluir con la presentación de los elementos de conocimiento con los que la Fiscalía General en este primer hecho pretende sustentar su pretensión de preclusión. Y continuamos en la línea de escucha de algunos audios. El audio, así las cosas, el audio número 33 corresponde a la grabación de la interceptación de comunicaciones del abogado Diego Cadena en comunicación que sostuvo con el doctor Álvaro Uribe Vélez. Esto tiene la información de corresponder al AD 25-13-82-188, tiempo de inicio de actividad 6 de abril de 2018, 11:52:15 AM, y tiempo de finalización de la actividad 6 de abril de 2018 a las 11:54:03 AM. Procedemos entonces a escuchar ese audio. Coronel. Doctor, qué pena que sea por acá molestando a la señora. Ya se lo comunico nuevamente. Gracias, coronel. Doctor Diego, presidente, no le quito mucho tiempo. Nunca me quita tiempo, hombre. Gracias, presidente. Pasa lo siguiente, ¿sí? Miren, primero, perdone lo intenso, pero cuando yo cojo un proceso, un caso, una asignación, yo la meto toda, presidente. Pues, por eso es que sirve usted. Gracias, presidente. Venga, le cuento una cosa. Resulta que, pensando en lo que pasó ayer, yo creo que fue la esposa la que no dejó llevar a cabo la diligencia, porque el señor sigue diciendo que él quiere hacerlo. Él le contó todo a un señor preso, que se llama Enrique Pardo, y Enrique Pardo me dice, mire, yo le tengo ya una declaración donde él está narrando absolutamente todo y lo que él le manifestó en la cárcel, de ese engaño, de ese juego pues en el que cayó con este senador Cepeda. Le pide autorización, presidente, para llevar este escrito a la Corte, ya que no podemos desaprovechar esta oportunidad. Sí, si espontáneamente lo hace, y además lo que pide, que es seguridad para él y para su familia, lo consigna en ese escrito, para que sea un pedido público, bien, si no, dejémoslo. Ok, presidente, listo, quería consultarle eso entonces. Para no correr riesgos, doctor Diego, sino es dejarlo. En esto tiene que ser el aguardiente y el matrimonio al que de buena gana lo quiera recibir. Eso es verdad. Ok, claro. Presidente. Muchas gracias. Bueno, señor, así queda. Gracias. Este audio tiene como referencia documental el informe de reporte 1, criterio de interpretación sobre el abonado telefónico del abogado Diego Cadena, y está contenido en el folio 1 del cuaderno reservado número 5. El audio número 34 se refiere a una grabación
de interceptación de comunicaciones telefónicas al abonado del abogado Diego Cadena en una comunicación que sostiene con el doctor Álvaro Uribe Vélez. Esa llamada es entrante, es decir, el emisor es el doctor Uribe Vélez y el receptor es el doctor Cadena. Está contenido en el ID 25-24-68-776, tiempo de inicio 8 de abril del 2018 a las 8:53:35 p.m. y de finalización el 8 de abril del 2018 a las 9:07:56. Escuchemos el audio. Presidente, buenas noches. ¿Cómo le parece que diga noticia, doctor Diego? Entonces, ¿qué hace? Presidente, y mire las incoherencias, por Dios. El tipo, cuando yo lo entrevisto por petición de él, llega y me dice: señor doctor Cadena, yo estoy muy preocupado porque aquí en La Picota se filtró de que yo iba a retractarme y tengo temor por mi vida. ¿Se acuerda que él estaba pidiendo la seguridad que le íbamos a hacer en la petición formal a la Corte? Por supuesto. Y ahora están saliendo con otra cosa. Presidente, debemos persistir sin que la Corte vaya a decir que es manipulación, pero el señor me lo dijo a mí en 2 o 3 ocasiones: yo me quiero retractar, yo quiero decir la verdad. Eso no podemos permitirlo. Estoy pensando de qué forma, sin que esto se nos vuelva un problema con la Corte. ¿Cuándo va para Bogotá? Yo tengo que ir mañana. Yo acabo de llegar a mi casa, hay una gira muy larga y me voy mañana para el tema ese del Día de las Víctimas en el Congreso. Correcto. Yo estoy en Cali, presidente. Yo mediante mañana me madrugo y voy a estar muy pendiente, persistiendo de qué forma logramos esclarecer esto. Pero mire, los medios como tergiversan todo. No, pues tampoco. Dice que es el testigo contra mi hermano y contra mí. Y que, bueno, y que lo llevaron a una casa fiscal. Y que lo iban a envenenar. Presidente, el tipo sí me había reportado esto. Y él me llama y me dice: doctor Cadena, ya estoy aquí en una casa fiscal por el tema de seguridad que tenían. Lo que ahí no dicen, lo que no dicen los medios, y seguramente no lo saben, es que a él lo iban a envenenar porque se filtró en La Picota que él se iba a retractar. Eso no lo dicen los medios y seguramente no lo saben, pero esa es la realidad. Vamos a ver, presidente, yo voy a estar esta semana muy atento a ver de qué forma logramos esclarecer eso. ¿Y cómo son las tales casas fiscales? Las casas fiscales son unas casas, unas dentro de la misma Picota, son unas celdas que tienen unas comodidades, tienen una cocinita, tienen un baño y tienen un poco más de comodidades. Solo le asignan visitas especiales de sus abogados y de la familia. Ahí es donde han tenido a los hermanos Nule y a esas otras personas. Ya, más seguras. Hay que pensar muy bien, porque ese tipo es muy peligroso. Sí, el tipo muy peligroso. Y a mí me dijo unas cosas totalmente... yo estaba muy ilusionado y contento porque se iba a aclarar esta situación. Cuando hablo con la esposa me salió con unas cosas totalmente diferentes. Ahí tengo la grabación para seguridad de nosotros. Me dice la señora: mire, aquí tengo la carta en la mano, yo se la voy a dar, pero háganme saber una cosa. El doctor Álvaro Uribe, ¿qué le va a prometer o qué le va a garantizar a mi esposo para entregar la carta? No, señora, venga, usted está muy equivocada. Y ahí le volví y le hice todo el recuento. Su esposo nos busca, lo entrevisto, bueno, todo el desenlace. Entonces, eso me generó mala espina. Pero atando cabos y hablando con el señor del IMPEC, que estuvo de La Picota, que compartió celda con él, o estuvo preso con él, pensamos que es la esposa la que no ha permitido que esto llegue a feliz término, porque el señor alcanzó a enviar la carta. El presidente, ahí yo fui muy claro y le dije: no, yo esa carta no, olvidémonos de eso. Si esas son sus pretensiones, no. Él lo único que me pidió fue su seguridad. Era una trampa y del fiscal y de la Corte Suprema.
Sí, llegaron 4 personas a la reunión. Pues, yo tengo mi esquema de seguridad, mi escolta me estaban informando, aquí hay gente rara, seguramente estaban filmando, grabando, qué sé yo, pero yo fui muy prudente, presidente. ¿Y usted qué le dijo a la... Pues seguramente lo grabaron a usted con la señora? No, yo le hice el recuento y la señora trataba de interrumpirme y lo hice precisamente para dejar todo claro. Le dije, mire señora, su esposo a través de la siguiente persona dice que quiere hablar conmigo, yo voy a la picota, él me pide que no registre mi nombre en la visita, yo aún así lo hago y registro mi nombre para que no hayan cosas por debajo de la mesa, pensando a futuro. Y entrevisto a su esposo me dice, en un tono muy bajo, me dice, mire, yo quiero retractarme de las declaraciones que hice con el presidente, tengo mucha vergüenza con esa familia, me dijo, mi familia no me volvió a hablar a raíz de esos problemas. Yo lo único que le pido, como este es un tema tan delicado, que le haga saber, el presidente le haga llegar un mensaje a este señor Villegas, que es una persona en la cual yo confío, que usted de absoluta confianza de él, para yo entregarle la declaración. Y usted ya sabe, todo ese recuento se lo hice a la esposa en la reunión, que fue ahí a 5 minutos de la corte en un Dunkin' Donuts. Al final, cuando me hace esa propuesta o esa petición, pues cancelamos todo. Ahí es donde yo le informé. Y no han surgido novedades hasta el momento. Un peligro. ¿Y la señora de dónde es? La señora es médico, tenía acento paisa, creo que trabaja en Bogotá. De todas formas, presidente, sí, un peligro, pero ahí está el testigo de la picota, que inmediatamente me llama y me dice, mire, dígale a la corte que si requieren, o yo estoy dispuesto a declarar lo que me dijo Monsalve aquí, que estaba arrepentido de haber declarado que eso era una farsa. O sea, ahí hay un testigo que nos podría servir, presidente. ¿Por qué no le decimos a ese testigo que le mande esa nota a la corte? Mandemos a la corte, listo, mañana hago esa gestión. Yo pienso ir a visitarlo el martes, ya había acabado de ir a visitar con el martes. Presidente, es que esto ya lo teníamos muy adelantado y sigo pensando, uno desarrolle su bagaje en esta profesión, presidente, sigo pensando que la persona que se interpuso fue la esposa y demás que otras personas, porque yo al tipo lo noté muy convencido de lo que hablamos. Entonces, el tipo es un ignorante, el tipo, porque la verdad es que para mí ha sido tan desagradable como testigo. ¿Qué tal? ¿el tipo que, perdón? ¿Qué clase de tipo es Monsalve? Monsalve es un tipo alto, un señor que mide aproximadamente 1,90, de muy pocas palabras, pero muy puntual para hablar. Las reuniones con él fueron muy cortas. La primera reunión fue muy tensa, ya después se fue soltando cuando la familia se entera de que yo soy de confianza y que a mí me puede hacer entregar la declaración para radicarla, se suelta un poco más y él me dice, mano, qué embarrada haberme metido yo y haber caído yo en este engaño. Ya ni la familia me volvió a hablar. Yo voy a hacer esa retractación. Lo que pasa es que aquí dentro de la me lo dijo, aquí dentro de la cárcel, todos estos paramilitares no quieren que yo vaya a declarar y ahí voy a tener problemas. Y esa gente aquí, don Mario, y me mencionó unos testigos, Patillanos, esta gente aquí lo envenena a uno facilito, porque uno sabe cuál es el modo operandi de ellos. Ahí fue donde me pidió la seguridad para su familia, para él, y mire dónde volvimos a llegar. Pero vamos a adelantarnos con la declaración del testigo que se llama Enrique Pardo Hachi, que es un tipo decente. Tiene su problema, su condena, pero es una persona que se puede presentar en la corte, una persona decente, educada. Buen hombre, mire a eso a ver qué se puede hacer. Lo otro, presidente, es que a este señor declarar automáticamente ya Monsalve ya queda prevenido con nosotros, pero pienso que debemos salir adelante y tomarle la declaración a este señor para llevarla a la corte, que no podemos permitir que eso siga así. Sí, claro. Así es. Claro.
Presidente, cuente conmigo, yo estoy muy atento y cualquier novedad yo se la estoy reportando. Ahora, a mí no me extraña que la Corte le haya hecho un seguimiento a usted o algo. Presidente, tengo la plena convicción, escúcheme, en un 100%, de que ni siquiera yo me asesoré muy bien, yo conozco el código, pero aún así me asesoré muy bien para que esto no fuera, la Corte no lo fuera a malinterpretar como una manipulación de testigos. Están los testigos de que Monsalve fue el que pidió a una persona de confianza del expresidente Uribe que fuera y lo visitara para hacer una retractación. Usted está en todo su derecho, presidente, de defenderse. Aquí no hay nada oculto. Aquí al tipo no se le ha prometido nada. Hombre, y una pregunta. Señor. ¿Por qué tuvo usted esa cita con la señora? Porque él me pidió que le recibiera el documento a la señora, que el documento, que la declaración se la recibiera a la señora. Inicialmente yo la iba a radicar, se la iba a recibir a él en la picota, y después me dice, venga, para que no esté, me manda a decir, no, me dice en la reunión, hagamos sí me manda a decir, me dice, para que usted no esté viniendo aquí, que esto ya aquí la gente empieza a preguntar que por qué viene usted, yo mejor se la envío con mi esposa en la visita del fin de semana. Y así fue. Yo le dije, ok, la señora me cita el jueves y me dice, veámonos el jueves para entregar el documento. Eso fue todo. ¿La señora dónde trabajará en Bogotá? No sé, presidente. Se llama Danixa. No sé dónde trabaja. Me dijo que era médico. Decente, bien hablada. No sé más de ella. ¿Qué piensan? ¿Y usted visto gente rara ahí como grabando la conversación? Sí, señor. Vi gente rara. Mis escoltas me decían que no parecían policías, sino más bien amigos de ella, porque no disimularon mucho en tomar las fotos, pues como falta de experiencia. Hay dos opciones, o la señora curándose en salud o quería tener una garantía, pero yo le dije absolutamente claro, es que presidente, venga, yo le hago una aclaración, en ningún momento, Monsalve a mí me dijo, quiero esto, quiero lo otro, el señor lo único que me pidió fue el tema de seguridad, y se lo dije, mire, pídalo públicamente en la carta que le va a enviar a la Corte, al final usted puede hacerlo. Me dijo, ¿qué opina de lo de la JEP? Le dije, bueno, habría que mirar con su abogado. Lo que también sí le dije, y se lo dije a la esposa, le dije, mire, yo como abogado les puedo ayudar con un recurso de revisión ante la Corte, que eso es un tema legal y me faculta la ley para hacerlo. Esos honorarios no se los cobraría, que eso es un tema legal, eso no tiene absolutamente nada que ver con la manipulación de testigos. Eso fue todo. Y de todas maneras que se pidió las medidas de seguridad. Señor. Se ve que pidió las medidas de seguridad. Claro, y el señor me llama, por eso yo me confundo y yo no pienso que haya sido una trampa por parte del señor, porque el señor me llama y me dice, doctor Diego, me aprobaron el traslado, que yo estaba temeroso que me fueran a envenenar acá por el tema de que se había filtrado que se iba a retractar. El tipo me llama y me reporta eso. ¿Cuándo llamó a decir? Al día siguiente que lo habían trasladado. Le estoy hablando de miércoles. Me llamó el señor, desde la semana pasada, o esta semana. ¿Y por qué la noticia acaba de salir apenas? Apenas entraron los medios, presidente. Hoy salieron los medios con esa noticia. No se habían dado cuenta. Sí, eche cabeza, pero él va a tener comunicación telefónica desde allá. Sí, él ahí puede llamar, él tiene mi teléfono. Y presidente, yo tengo y usted venga, yo no quiero que vaya ni siquiera a pensar en el uno, en absolutamente nada, lo voy a preocupar en ese tema de la Corte, que yo he sido muy profesional y he recibido sus instrucciones, presidente. No, doctor Diego, no, tranquilo. Échele cabeza a ver. ¿Usted quiere volver a hablar con la señora o no? Con la señora no, quedé con el contacto, quedé de hablar fue con Enrique y voy a estar pendiente porque el esposo quedó de llamarme después de la reunión con la esposa y no me volvió a llamar.
Yo voy a hablar con el testigo el martes en la picota y le cuento qué me dice, pero sí, voy a tomarle la declaración de cómo ocurrieron los hechos y eso lo podemos tener para la corte. Bueno, hombre, muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, señor, hasta luego. Esa grabación tiene como referencia documental el informe de reporte 1, criterio de interpretación del abonado telefónico de Diego Cadena, y se encuentra al folio 1 del cuaderno reservado número 5. Con eso, señora juez, hemos concluido la presentación también de grabaciones, interceptaciones de audios, aquí referentes a la sustentación que la Fiscalía está haciendo de la solicitud de preclusión. Quiero, para ya culminar esta tarea de presentación o exhibición de medios de conocimiento, señalar de qué manera la Fiscalía quiso hacer una verificación en torno a la presencia al conocimiento del abogado Diego Cadena, personal con el doctor Álvaro Uribe. Y para esos efectos realizó una diligencia de inspección en la subestación de policía de Llano Grande, ubicada en el municipio de Río Negro, en Antioquia, en los libros de registro de control (644-6009), en donde se precisa que los libros de registro correspondientes a los ingresos de visitantes al citado inmueble, con fecha de apertura 14 de septiembre del 2016, que consta de 200 folios con impresión mecánica y con fecha de cierre 24 de marzo del 2017, se procedió a verificar el contenido folio por folio, obteniendo como resultado al folio 1 se observa el registro de apertura del 14 de septiembre del 16, al folio 124 y 125 en renglón 11 se observa registro de fecha 28 de febrero del 2017, hora de entrada 14:30, nombre Mario Cadena, pero lo ubican entre paréntesis Mario Uribe, cédula, y se menciona la cédula, actividad a realizar reunión con el doctor Álvaro, hora de salida 15:45. Y en el mismo folio, al renglón 12, se observa registro de fecha 28 de febrero del 2017, hora de entrada 14:30, nombre Diego Cadena, y la cédula, actividad a realizar reunión con el doctor Álvaro, hora de salida 15:45. También se observan unas sucesivas reuniones similares, pero la primera data del 28 de febrero del 2017, otras reuniones en las que siempre va Mario Uribe, acompañado de Diego Cadena, de los días 3-15 de marzo del 2017, 24 de marzo del 2017. De igual manera, señora juez, la Fiscalía debe señalar que en diligencia de declaración surtida por Diego Cadena ante la Fiscalía General de la Nación, presentó algunos documentos, entre los cuales valga la pena señalar que allegó la escritura pública número 7008 del 17 de abril del 2018, mediante la cual se concede poder general por parte del señor Álvaro Uribe Vélez a Diego Javier Cadena Ramírez. De hecho, tenemos presente aquí entonces una presentación
basada en tal documento, otorgada ante la Notaría 29 de Bogotá, en la escritura 7008 del 17 de abril de 2018, en donde se otorga aquel poder general de Álvaro Uribe a Diego Cadena, y señala que el objeto de dicho poder se refiere, comillas, para ejercer asesoramiento jurídico e investigativo en aras que se consolide la verdad dentro de las distintas acciones que se tramitan, en los cuales se involucre mi nombre en jurisdicción penal, buscar, identificar, recoger y embalar elementos materiales probatorios que puedan servir de sustento en las hipótesis de descargo, haciendo examinar por peritos oficiales o particulares, obtener la participación de testigos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de investigación, la obtención técnica de los elementos materiales probatorios y de convicción que permitan una defensa integral. Y otorgan, suscriben ese documento Álvaro Uribe Vélez y Diego Javier Cadena Ramírez. Señora juez, de tal manera, progresivamente durante día y medio he hecho una presentación de los medios de conocimiento que se han recaudado tanto por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como por la Fiscalía General de la Nación en el transcurso de esta investigación. Recalco, insisto, que hemos tratado de ubicar en ese amplio, en ese vasto expediente, los medios de conocimiento relacionados con este hecho, y los hemos organizado para hacer una presentación correcta de los mismos, y con el propósito, por supuesto, de dar a conocer a la señora juez el contenido de ellos, a las partes intervinientes y, por supuesto, a todo el país que observa por medios de comunicación esta audiencia. Ahora la Fiscalía General quiere entrar en una tarea de valoración probatoria, y para ello, según lo prometido desde el inicio en esta audiencia, la Fiscalía va a partir de la valoración hecha por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Especial de Instrucción, porque no obstante o a pesar de que según decisión judicial se ha perdido vigencia esta decisión de medida de aseguramiento de esta Sala Especial de Instrucción en contra de Álvaro Uribe Vélez, también lo es que se ha presentado por parte de esa honorable corporación una serie de razones y argumentos que, a pesar de haber decaído en su vigencia constitucional por el cambio de sistema, pues merecen una consideración de parte de la Fiscalía General de la Nación. En una resolución bien amplia, esa corporación resolvió la situación jurídica del doctor Uribe Vélez, y en la misma pues transmite una valoración de las pruebas que en aquel momento obraban en ese expediente, que por supuesto ahora son elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida por el cambio de sistema, y que además han sido complementados por la tarea o por la aplicada de la Fiscalía General de la Nación, enderezada o encauzada a llenar
plenamente esta investigación y a culminar la misma con un amplio espectro. Es decir, hemos tratado de emitir órdenes de policía judicial que plenamente ocupen todas las vertientes o todas las hipótesis alrededor de cada tema. De hecho, pues hemos dado estos resultados que ahora todos conocen en esta audiencia y también pues el país que observa la misma. Y lo hemos hecho con absoluta transparencia. Hemos todo lo que se ha encontrado incriminatorio y exculpativo, todo se ha copiado para ser valorado y todo aquí ha sido expuesto. Esa es la tarea, el deber que asume la Fiscalía y lo hemos hecho, lo hemos tratado de hacer con el mejor de los propósitos, acompañado por supuesto de un grupo importante de policía judicial y de fiscales de apoyo de este despacho. Inicio entonces así, primero, realizando una descripción muy breve de lo que valoró la Corte Suprema de Justicia probatoriamente respecto a este hecho. Lo primero que debo señalar es que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al momento de resolver la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez por este hecho en concreto, sí le impuso medida de aseguramiento, al encontrar que en el mismo se encontraba estructurada la calidad probatoria sustancial necesaria para adoptar tal determinación. Pero ¿cuál fue el análisis brevemente expuesto que realizó la Sala Especial de Instrucción de la Corte para imponer medida de aseguramiento al doctor Uribe Vélez por este hecho? Basa la Corte Suprema la incriminación del doctor Uribe Vélez por este hecho sustancialmente en la declaración de Juan Guillermo Monsalve, pues en sentir de la Corte, esa versión ha sido consistente en sus señalamientos y afirmaciones. La Corte sostiene además que esta prueba de carácter testimonial encuentra algún respaldo probatorio y señala específicamente la declaración de su esposa, la señora Yanira Gómez Sarmiento, e incluso también hace mención de un elenco documental referido a algunas inspecciones que acreditan ingresos y salidas a los centros de reclusión, los registros fílmicos de los establecimientos carcelarios, las grabaciones que estima legales hechas por Monsalve y las interceptaciones a las comunicaciones monitoreadas. Así las cosas, afirma la Corte Suprema, que se logró constatar los hechos específicamente referentes a los días 21 y 22 de febrero del 2018, en donde señala que o afirma que tales hechos sí existieron. Asegura la Corte Suprema de Justicia que Monsalve fue objeto de un acecho, podríamos decir así, de unos acercamientos desde diciembre del 2017 de parte de su compañero de celda Pardo Hachel, por conducto de otras personas, Victoria Eugenia Jaramillo y Ricardo Williamson, insistiéndole siempre a Monsalve de que Uribe Vélez iba a ganar las elecciones próximas y que además por ello podría ayudarlo a resolver la situación jurídica que, recordemos, implicaba el pago de una pena de prisión por condena en una cantidad considerable de tiempo. De igual manera, la Corte Suprema explica que
Tal proceder de acercamiento a Monsalve se perfeccionó o avanzó con las sucesivas visitas del abogado Cadena a la cárcel La Picota desde el día 22 de febrero del 2018, el primer día en el que Cadena accede al señor directamente o de manera personal al señor Monsalve, y que ese acercamiento se realiza por conducto del señor Pardo Hachel. Sobre la reunión aludida, aquella celebrada en el pabellón de visitantes de la cárcel La Picota de Bogotá y que data del 22 de febrero del año 2018, afirma la Corte Suprema que se comprobó mediante prueba testimonial y documental que Diego Cadena logró en efecto entrevistarse con Monsalve para pedirle que firmara una declaración de retractación que traía y que había sido elaborada con el afán evidente de sustentación de un recurso de reposición que estaba próximo a vencerse en la Corte Suprema de Justicia. En tales términos, dice la Corte, Álvaro Uribe buscó que la retractación consistiera en señalar que las supuestas falsas acusaciones las había realizado en virtud de presuntas prebendas y ofrecimientos hechos en el pasado por el senador Cepeda, teniendo como móvil desencadenante de la misma la intensa búsqueda de testigos con el mismo fin, la decisión inhibitoria a favor de Cepeda y la compulsa de copias en su contra. Afirma la Corte que a cambio de esa retractación, en los términos pedidos al testigo Monsalve, le fueron ofrecidos beneficios varios, consistentes en el mejoramiento de sus condiciones de reclusión, el mejoramiento o garantía de sus condiciones de seguridad, el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz, asistencia jurídica por parte de abogados para la defensa del ejercicio de una eventual acción penal por falso testimonio, seguramente recaería sobre Monsalve tras la retractación, e incluso la presentación de un recurso de revisión. A la mencionada reunión, afirma la Corte, compareció también el doctor Jaime Lombana Villalba, a la misma hora, dice la Corte, simulando atender una diligencia ajena a este asunto, en lo que a una prudente distancia estuvo pendiente del desarrollo y resultado de la reunión que adelantaba Cadena con el testigo Monsalve Pineda. En últimas, dice la Corte Suprema que el abordaje a Monsalve se concretaron en visitas sucesivas luego de aquel día 22 de febrero por parte de Cadena, con el mismo propósito de obtener la retractación de Monsalve. Reuniones a las cuales siempre estuvo presente el señor Pardo Hachel, y quien además participó en la confección de un escrito que presentaría, o sea, que suscribiría Monsalve para ser presentado a la Corte Suprema de Justicia en términos de retractación. Ese dicho de Monsalve que respalda de manera sólida, dice la Corte, la incriminación contra Álvaro Uribe, encuentra resonancia también en la versión de la señora Deyanira Gómez, su esposa. E incluso afirma que la versión de ella sobre una reunión en una cafetería del centro de Bogotá con el abogado Diego Cadena, pues resulta también un medio probatorio fehaciente en los mismos términos incriminatorios.
De igual manera, la Corte Suprema devalúa una grabación aportada por Diego Cadena para contraponer o confrontar aquel dicho de Yanira Gómez y los términos de aquella reunión de abril, de comienzos de abril, señalando que dicha grabación aportada por el abogado Cadena fue editada y no confía en ser, por tanto, fidedigna. La Corte Suprema afirma que Cadena siempre aseguró actuar en representación del senador Uribe y siguiendo sus instrucciones directas con el propósito de obtener la retractación. La Corte Suprema termina concluyendo que el interés y el afán de Álvaro Uribe Vélez a través de su delegado de obtener a como diera lugar la anhelada retractación conllevó a que estuviese fuera de su cuidado, que fuera una expresión veraz, libre y espontánea. También la Corte Suprema de Justicia señala que para el mes de marzo del 2018 el doctor Uribe Vélez desplegó incesantes esfuerzos, bien personales, como en insistirle al abogado Lombana que se presentara a La Picota a entrevistarse con Monsalve, como ante su amigo Juan Guillermo Villegas, a quien le solicitó hiciera acercamientos con la familia del testigo Monsalve para que recibiera Cadena, con el fin de ejercer presión para que intermediara ante Monsalve y éste decidiera retractarse. Ese es pues un resumen muy condensado de las argumentaciones sustanciales de valoración probatoria de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que respaldaron la decisión de asegurar al doctor Álvaro Uribe Vélez por este hecho. Ahora la Fiscalía General de la Nación quiere presentar su valoración razonada y argumentada en torno a esos medios de conocimiento que hoy conoce la audiencia y el país con claridad y transparencia, a efectos de que procedamos en el ejercicio que yo inicialmente propuse, a realizar una valoración en torno a los mismos para, o de cara, o con referencia a, como es la tarea de la Fiscalía en este momento, solicitar y presentar acusación o por el contrario, como lo estamos haciendo, solicitar ante el juez de conocimiento se precluya la investigación. Y procedo entonces a esa argumentación valorativa de los medios de conocimiento de la manera siguiente. Sea lo primero advertir que Enrique Pardo Hachem señala que cuando a finales del 2017 advirtió que su compañero de celda en La Picota de Bogotá, el señor Juan Guillermo Monsalve, le compartió su decepción con el senador Iván Cepeda Castro por haberle incumplido algunos compromisos que había adquirido con él e incluso algunos privilegios carcelarios, y también su arrepentimiento por haber incriminado falsamente a los hermanos Uribe Vélez, el Pardo Hachem estaba atento a buscarle un apoyo, una ayuda y subsanar aquella situación de injusticia. En efecto, por aquel tiempo, Monsalve había sido trasladado de pabellón dentro de la cárcel Picota de Bogotá. Y además, el 5 de septiembre del 2017, el Instituto IMPEC había emitido una resolución en el cual dispuso el traslado de Monsalve a la cárcel de Valledupar, lo que por supuesto fundamenta aquel malestar que Monsalve le transmitía a Pardo Hachem. En esos términos, Pardo Hachem afirma que llegado el 31 de diciembre del 2017,
realizó una comunicación telefónica con su cuñado, el señor Ricardo Williamson. Entre otras cosas, le comentó tal situación y Williamson le respondió que había conocido casualmente a una persona que por política tenía o guardaba una relación con el senador Álvaro Uribe. Esta persona era Victoria Eugenia Jaramillo Ariza, Vicky Jaramillo, por lo que podía, dijo Williamson, realizar alguna gestión con esta persona para propiciar el contacto respectivo. Esa es la versión de Pardo Hashim. Esa versión encuentra respaldo, sustento en la versión también que hemos escuchado de la señora Victoria Eugenia Jaramillo Ariza, que tal cual describe o relata o ha relatado en la declaración que hemos observado. La señora Victoria Eugenia Jaramillo, además de lo anterior, afirma en esa declaración que ante el requerimiento constante de Williamson de aquel contacto, intentó por teléfono, por mensajes de WhatsApp, comunicarse con el doctor Jaime Lombana, en virtud de que era reconocido abogado del doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero también dice la señora Jaramillo que esta persona no la atendió, que la evadió e incluso dice que terminó bloqueándola. Lo que le impuso, dice la señora Jaramillo, la necesidad de buscar directamente a Álvaro Uribe. Propósito que no fue sencillo porque la señora Jaramillo Ariza no tenía un fácil acceso al doctor Uribe Vélez. Entonces, buscó alguna circunstancia específica y por intermedio de la asistente de Uribe Vélez, Callita Daza, logró una comunicación telefónica con Álvaro Uribe Vélez. En esa comunicación, dice Victoria Eugenia Jaramillo Ariza, Álvaro Uribe le dio la indicación, una vez le relató lo que estaba sucediendo, de comunicarse con el abogado Diego Cadena, a quien le dijo Uribe a la señora Jaramillo, le había encargado para aquel entonces labores investigativas a su favor con fines de defensa judicial. Lo que en efecto hizo la señora Jaramillo, transmitiéndole además permanentemente la situación que al interior de la cárcel La Picota tenía Enrique Pardo Hashim y también, obviamente, el señor Monsalve. Y además, dice la señora Jaramillo, luego de muchos intentos, luego de ser persistente, logró que Cadena visitara a Monsalve en la sede de la cárcel La Picota de Bogotá. Esa versión que viene en cadena desde el señor Pardo Hashim y que luego es recogida por la señora Victoria Eugenia Jaramillo, encuentra eco, por supuesto, en varias declaraciones que hemos escuchado en esta audiencia. La declaración del asistente de Álvaro Uribe, el doctor Fabián Rojas, la declaración del abogado Jaime Lombana y las declaraciones de Diego Cadena y los términos de indagatoria del propio doctor Álvaro Uribe Vélez. Todas estas versiones son plenamente coincidentes y convergentes en tal situación. Además, cada una de ellas, haciendo una valoración individual de las mismas, resulta particularmente ser responsivas, exactas y lógicas en su contenido individual, lo que por una y otra razón resultan ser bien valoradas por la Fiscalía General de la Nación. Así las cosas, en estos términos, queda revaluado el criterio de acecho al que era sometido Monsalve desde el año 2017 para que
presuntamente se diera o se forzara una retractación en favor de Álvaro Uribe Vélez. En cambio, sí demuestra que la iniciativa sobre la posible retractación de Monsalve a sus acusaciones sobre los hermanos Uribe Vélez provino del mismo Monsalve. La cadena va de dentro de la cárcel La Picota de Bogotá hacia afuera y no a la inversa, como equivocadamente y ligeramente se ha planteado. Con esa antesala, o de tal manera, es que Diego Cadena llega a la cárcel La Picota de Bogotá el 21 de febrero del año 2018, pretendiendo conocer a Juan Guillermo Monsalve. Nótese la distancia temporal entre aquel 31 de diciembre, el contacto primero que hubo de Pardo Hachén hacia afuera, y casi 2 meses después. Y entonces, digo, el señor Diego Cadena se presenta en la cárcel La Picota de Bogotá con el propósito de conocer al señor Monsalve por conducto de Enrique Pardo Hachén, objetivo que ese día se frustró porque Monsalve no quiso atenderlos ese día. Se le indicó, por el contrario, que regresara al día siguiente. Entonces nos ubicamos temporalmente en aquel 22 de febrero del año 18, en el pabellón de visitantes de la cárcel La Picota de Bogotá. Referente a esa reunión, el señor Juan Guillermo Monsalve le dijo a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que en aquel momento, en aquella oportunidad, el señor Diego Cadena le ofreció la inclusión en la JEP a cambio de suscribir un documento contentivo de la retractación en favor de los hermanos Uribe Vélez, en el que también simultáneamente acusaría al senador Iván Cepeda Castro. Sin embargo, sobre tal afirmaciones desplegadas por el señor Juan Guillermo Monsalve respecto a que le insistía en la suscripción de un documento que supuestamente llevaba preparado en una maleta. En la declaración del 23 de febrero del año 18 ante el Consejo Seccional de la Judicatura, afirma que ese documento en realidad sabía que lo llevaba elaborado y que lo llevaba en una agenda, situación que en principio puede permanecer o puede ser no sustancial, pero que desde ya comienza a resquebrajar la declaración o la versión de Monsalve en aquella oportunidad. Lo peor es que en sí, ninguno de los testigos de aquella reunión, ni ninguna de las imágenes que hemos visto también en el día de hoy, reflejan que el abogado Diego Cadena hubiera exhibido documento alguno en la misma. Resulta pertinente, entonces, bajo este escenario, entrar a hacer una validación de la versión presentada por Monsalve. Y la mejor forma de realizar esa valoración, por supuesto, es acudir al contenido o a las versiones de los testigos de excepción que se presentaron en aquella reunión del 22 de febrero. El señor Enrique Pardo Hachén confirma circunstancialmente la anterior reunión. Habla de que esa reunión se realizó en efecto en aquel sitio y en aquellas coordenadas o circunstancias temporales. Aunque dice el señor Pardo Hachén que no participó el contenido de la misma, en el contenido esencial de esa reunión, porque él estaba pendiente de otra que estaba desarrollando simultáneamente por
unas circunstancias propias de él en una mesa cercana a la anterior. Así que la versión de Pardo Hachén es lacónica sobre el desarrollo de la reunión del 22 de febrero. El abogado Diego Cadena, el otro participante de la reunión del 22 de febrero, es enfático en señalar que como ese día conoció al señor Monsalve, él resolvió ser muy cuidadoso y que le expresó y fue claro en señalarle a Monsalve que debía declarar la verdad sobre los hermanos Uribe Vélez, quien, Monsalve, le manifestó su temor de realizar ese hecho, en virtud a que seguramente por el cambio de versión se haría acreedor a una responsabilidad penal por falso testimonio, lo que implicaría, por supuesto, un agravamiento de su situación penitenciaria. También señala Diego Cadena que sí se abordó que a Monsalve le interesaba vincularse a la JEP, pero que a pie juntillas, de inmediato, en consenso con otra persona que allí estaba, se descartó de plano esa posibilidad desde el día 22 de febrero del año 18. Esto en virtud a que se analizó la situación jurídica del señor Monsalve y Monsalve había sido condenado por delitos comunes, no por delitos relacionados con el paramilitarismo, por lo que era improcedente cualquier tipo de vinculación con la JEP. En ello estuvieron de acuerdo, dice Cadena, él y la otra persona que era el abogado de Monsalve. Desde ese momento se esclareció de manera absoluta la posibilidad de que Monsalve estuviese vinculado o fuese vinculado a la JEP. La otra versión sobre esa misma reunión es la del señor Héctor Romero, que por supuesto resulta de importancia, de singular importancia para el esclarecimiento de lo que en esa reunión ocurrió. Y es que el señor Héctor Romero es abogado de profesión, cercano al señor Monsalve y a la señora Deyanira Gómez. Había realizado constantemente gestiones jurídicas y judiciales en favor del uno y del otro, de la otra. Y por tanto, como persona cercana y quien se presentó a esa reunión como abogado de Monsalve, como su abogado, pues por supuesto su versión resulta de singular valor, de muy particular valor. ¿Qué dijo el doctor Héctor Romero sobre esa reunión? Esta persona afirma que allí nunca se mencionó a Álvaro Uribe Vélez, ni tampoco que se hubiese ofrecido nada, ningún beneficio, dádiva, o no se hubiera realizado promesa para cumplirse con posterioridad que beneficiara al señor Monsalve. Tampoco, señala el señor Romero, lo hemos escuchado con claridad en esta audiencia, puede señalarse que allí se le presentara al señor Monsalve la posibilidad de faltar a la verdad en esa declaración. Y en últimas, Romero afirma que sí se trató lo de la JEP, pero que también se desechó esa misma posibilidad por la razón atrás aludida de la naturaleza de los delitos comunes por los que había sido condenado el señor Monsalve. En resumidas palabras, esta versión, la versión del abogado del señor Monsalve,
resulta plenamente coincidente con la del señor Diego Cadena. Valga la pena señalar que el señor Romero no era el abogado, Romero no era conocido, por supuesto, de Uribe ni de Diego Cadena. Y aunque muchos meses después se registra un contacto con Diego Cadena para resolver telefónicamente, y así hay constancia procesal, ese contacto es claramente referido a otras circunstancias muy distintas de acompañamiento de unas personas o judicial de unas personas en Cali, con el objeto de realizar unos contactos de extradición en los cuales el abogado Diego Cadena, al parecer, es especialista. Luego, esa independencia y esa objetividad del abogado Diego Cadena no están en duda procesalmente y tienen, insisto, por su cercanía con Monsalve y Deyanira Gómez, singular valor procesal. Pero lo que sí resulta determinante para esclarecer definitivamente lo que sucedió en aquella reunión del 22 de febrero del 2018 es la grabación subrepticia que el mismo Monsalve hizo en un dispositivo reloj grabadora de esos hechos. Monsalve realizó esa grabación en un reloj que introdujo al cerco penitenciario el mismo doctor Romero por pedido de Deyanira Gómez momentos antes de celebrar esa reunión. Y una vez realizada la grabación, según las versiones de Romero, Monsalve y Deyanira Gómez, le fue entregada la misma en el dispositivo reloj. Óigase bien, en el dispositivo reloj a su esposa Deyanira Gómez el día sábado 24 de febrero del 2018. Y esta persona, la señora Deyanira Gómez, a su vez, como lo hemos visto también en esta audiencia, entregó el día lunes 26 de febrero del 2018 a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una USB que contenía esa grabación. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia entonces recauda ese elemento y lo somete a su custodia. Allá está, en poder de la Sala de Instrucción de la Corte, ese elemento de conocimiento. Si bien esta grabación, sobre la cual por su origen hay certidumbre sobre su autenticidad, no tiene la mejor calidad auditiva, por lo que del archivo original entregado y también por el trabajo técnico ordenado por la misma Corte Suprema de Justicia de filtrado y limpieza de ruidos a través de un trabajo de RTBC, Sistema de Medios Públicos, se ha recaudado un insumo suficiente para nuestra presentación en la audiencia de hoy. Hemos visto y hemos escuchado en esta audiencia la grabación de ese video. Del contenido de la grabación se demuestra de manera clara, de manera vehemente, que en dicha reunión no se manifestó que Cadena fuera enviado de Álvaro Uribe con el ánimo de obtener alguna retractación, y menos de faltar a la verdad, y menos aún que la presencia de Cadena era con el objeto de que suscribiera un documento que llevara. Eso nunca quedó registrado en la grabación de ese video. De igual manera, ese video demuestra, insisto, vehementemente, que no existió una dádiva,
u ofrecimiento de beneficio a Monsalve para obtener esa declaración. Por el contrario, hay constancia que allí se descartó que Monsalve pudiese ser favorecido por la JEP por los delitos que estaba condenado. Sí se trató el tema de la JEP, por supuesto que sí, pero de inmediato, por esa razón, se descartó la posibilidad de que Monsalve accediera a la misma. Y en esto, por esta razón, esa misma grabación respalda de manera contundente, total, íntegra, las declaraciones de Diego Cadena y Héctor Romero sobre lo sucedido en la reunión del 22 de febrero del año 18. Pero lo peor de todo, es que contradice de manera radical lo dicho por Monsalve a la Sala Especial de Instrucción de la Corte sobre lo que allí ocurrió. Y por supuesto, también devalúa y se opone vertical y radicalmente a la versión de la señora de Yanira Gómez, que de oídas recogía todo lo que allí sucedía, porque recordemos que de Yanira Gómez nunca percibió la reunión del 22 de febrero. Todo lo anterior pone de presente que Monsalve le mintió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre ello, en aspectos neurálgicos de la manipulación de testigos. Y por estas razones, por estas potísimas razones, la Fiscalía General de la Nación considera al señor Monsalve como un testigo mendaz. Pero aquí no paran las cosas. Tratando de buscar, como ha sido el propósito de la Fiscalía, la verdad sobre lo ocurrido ese 22 de febrero del año 2018, hemos acudido al archivo digital del video original grabado por Juan Guillermo Monsalve, el mismo al que nos venimos refiriendo, grabado por Monsalve en su reloj grabadora, en la cárcel La Picota, y ha entregado a su esposa, y su esposa lo presenta ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se abre el archivo digital, la Fiscalía General de la Nación se percata que la grabación empieza en el minuto 32:35, lo que de entrada nos permite concluir que el archivo digital fue cortado. Es que, como ya se ha venido advirtiendo técnicamente, todo el archivo digital, y así quedó demostrado de manera clara en la audiencia de hoy, tiene una duración de 51 minutos 8 segundos, pero solo fueron entregados a la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia una grabación de 18 minutos, los últimos de la reunión, pues al advertir el contenido mismo de la grabación, se percata cualquier persona que el inicio de la grabación no es el comienzo de la conversación, pues la misma ya viene desarrollándose temáticamente. Similar conclusión se puede colegir del contenido mismo de la grabación aludida, pues comparada con la grabación del video de seguridad de la cárcel La Picota de Bogotá, que acredita que la aludida reunión tuvo una duración de 25 minutos y 58 segundos, lo que implica que los primeros 7 minutos y 26 segundos de la reunión, que ya estaba en donde ya había sido activada esa grabación por el señor Monsalve, fueron eliminados.
Para mejor entendimiento y una cabal comprensión de esta situación, se puede observar en la imagen que se presenta de qué manera, al abrir ese archivo original, se tiene claridad de que el inicio de la grabación es a los 32, da un registro de tiempo de 32 minutos y 35 segundos. Mientras que también se acredita allí que la duración del video es de 18 minutos y 32 segundos. Se nos señala por nuestros técnicos que nos asesoran en estos temas, de qué manera al momento de realizar un video cualquiera, incluso por nuestro celular, nos deja claro y sin duda alguna que una vez iniciamos la grabación en este video, se registra la duración del mismo, expresando en minutos y segundos cómo es propio de la naturaleza de este tipo de archivos digitales. Es decir, cuando hacemos una grabación, la misma se inicia en la hora 0, minuto 0 y segundo 0, desde luego de manera continua. En este caso, en particular, el video se inició en el minuto 32, en el segundo 35. Y por supuesto ello implica algunas dudas, unas incertidumbres probatorias que de entrada se plantean. Y entonces, ¿qué sucedió con los primeros 32 minutos de grabación? ¿Qué diálogos o información contenían esos 32 minutos? ¿Qué intención tuvo quien aportó la grabación en ocultar este diálogo inicial a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia? Y es que hay una característica importante que también debemos resaltar. Recuérdese cómo la grabación se realizó con un teléfono o un reloj grabadora. Todas las versiones así lo señalan, la del propio Monsalve así lo enfatiza. Pero en cambio, y también lo hemos visto en el oficio suscrito por la señora Deyanira Gómez, que al momento de aportar ese documento a la Sala Especial de Instrucción, lo hace 4 días después, pero en una USB. Y aquí, en este último documento ilustrativo, se puede advertir de qué manera, en efecto, de la duración real de la reunión de 25 minutos 58 segundos, solo los 18 minutos y 32 segundos finales fueron objeto de la grabación por parte del señor Monsalve, o mejor, aparecen, en la grabación final entregada a la Corte, mientras que los 7 minutos y 26 segundos iniciales no aparecen. Pero es que aquí, quiero ser enfático, nadie podrá decir que no se hizo aquella grabación, porque es el mismo señor Juan Guillermo Monsalve, en su declaración del 6 de marzo del 2019, quien dice de qué manera y en qué momento fue al momento en el que se levanta al baño y regresó otra vez, ya estaba el señor Cadena y yo ya traía el reloj puesto y lo puse a grabar ahí en ese momento. Luego la grabación inicial está confirmado si era no solo inclusiva de los primeros minutos de la reunión del 22, sino muy seguramente de las reuniones antecedentes que él había realizado con su abogado o solo con su abogado y Cadena, como lo muestra la gráfica anterior.
anterior nos permite realizar un análisis probatorio de la siguiente manera. Insiste la Fiscalía. La grabación se realizó contando como instrumento un reloj grabadora y lo que recibió la Sala Especial de Instrucción de la Corte fue una grabación en una memoria USB 4 días después de realizada la grabación. Tal reloj grabadora fue ingresado el día 22 de febrero del año 2018 por Héctor Romero bajo el entendido de él, según su dicho, de que era un simple reloj a pedido de Yanira Gómez. Y luego de la grabación, esta misma ciudadana lo aportó ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 26 de febrero continuo. Tal conclusión se extrae de lo afirmado por las declaraciones de Monsalve, de Yanira Gómez y Héctor Romero y de los respectivos registros documentales. No podemos perder de vista que Monsalve carece de conocimientos y destrezas para realizar una tarea de edición de un archivo digital, que son necesarios para acometer tal tarea, además de que por su estado de reclusión, por supuesto, no podía tener a su alcance los medios tecnológicos para ello. De todo ello, se debe concluir inexorablemente, en lógica jurídica, que la grabación aludida es auténtica en su origen y en su contenido, pero al ser recortada no es plenamente genuina y solo refleja parcialmente lo que ocurrió. Podemos afirmar además, válidamente, que tal recorte de la grabación obedeció a que su contenido no correspondía a los propósitos demostrativos de quienes lo hicieron, que son las mismas personas que allegaron esos documentos a la investigación que llevaba la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos y fraude procesal que motivaron los autores del hecho. Esto coincide con lo afirmado en la declaración de Diego Cadena, quien señala que al haber conocido aquel video puede afirmar que no corresponde totalmente a la realidad e incluso sugiere que aquel video fue editado porque no aparece aspectos neurálgicos como que Monsalve sí ofreció la retractación con claridad en esa versión. Esa verdad, es verdad que lo salvado de la grabación, es decir, lo entregado a la Sala de Instrucción de la Corte, no resulta incriminatorio, sino que por el contrario, como lo hemos visto anteriormente, se terminó entregando ante la justicia un elemento probatorio sustancial que sirve para dilucidar definitivamente lo sucedido de manera exonerativa. También refulge, y es la otra conclusión, de manera contundente, que el señor Monsalve y su excompañera Yanira Gómez y posiblemente otras personas que están por identificarse alteraron evidencias y además con su utilización intentaron engañar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por lo que este servidor compulsará copias para que se les investigue por los delitos de fraude procesal y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos materiales probatorios. Otro aspecto neurálgico de lo ocurrido en la reunión del 22 de febrero del año 2018 fue la interpretación participativa de aquella reunión que se dio a la presencia en la cárcel La Picota de Bogotá del abogado Jaime Lombana. Hemos primero puntualizar que analizado las distintas salidas a declarar del señor Juan Guillermo Monsalve, en las primeras afirma que el abogado Monsalve lo conocía como defensor de Santiago Uribe, que además ingresó los días 21 y 22 de febrero a su lugar de reclusión a visitarlo en compañía del abogado Diego
Cadena. A pesar de lo anterior, en contrainterrogatorio del 24 de agosto del 2020, rendido por Monsalve ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, y que hemos visto, el cual hemos conocido en esta audiencia de manera clara y precisa, y ante las preguntas del mismo doctor Lombana, el señor Monsalve no logra precisar cómo sabía que Lombana era abogado de Santiago Uribe, y también se excusa por el hecho de haber indicado a la Corte su presencia el día 21 de agosto en el penal, lo cual por supuesto, lo cual supuso, dice, porque él no bajó a atender esa visita, pero sí lo afirmó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, aspecto, insisto, de error que reconoció posteriormente en su versión de la declaración ante la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. En las versiones de Monsalve ante la Sala de Instrucción de la Corte, este afirma que el 22 de febrero Monsalve, Cadena y Lombana ingresaron juntos a la cárcel La Picota para abordar al abogado Héctor Romero en la antesala de la reunión que todos sostuvieron allí. Sin embargo, lo cierto, según en esa misma diligencia de la Sala de Instrucción de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, quedó visto, entre uno y otro abogado existió una diferencia de ingreso de 32 minutos, lo que descarta de plano también este dicho. Igual ocurre con el dicho de Monsalve respecto a que Lombana y Cadena, una vez cumplida la reunión, se ausentaron juntos del pabellón de visitas de la cárcel La Picota, porque en la sala disciplinaria, de manera precisa, advirtió que no había percibido tal situación. De igual manera, el señor Monsalve, en esa declaración del Consejo Seccional de la Judicatura, señala que no advirtió una vigilancia o algunas señales que hiciesen visible que el doctor Lombana realizara un seguimiento a la reunión que él realizaba. En realidad, la presencia de Lombana en el penal junto a la señora María Mercedes Williamson era para tratar una atención médica de Pardo Hachín, como lo acredita la misma María Mercedes Williamson el 10 de septiembre del 2019 en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, quien además indica que el mismo doctor Monsalve le refirió haber sido víctima de una encerrona, de lo cual puede deducir que no existió simulación alguna. En similar sentido, declararon Jaime Lombana y Pardo Hachín en sus versiones procesales. Con eso también queda esclarecido de qué manera la presencia de Jaime Lombana debe interpretarse según el recaudo convergente de tales versiones juradas. La otra fecha determinante o la otra reunión determinante en este primer hecho es la reunión del 5 de marzo del 2018 en una cafetería del Bogotá entre el abogado Diego Cadena y la señora Deyanira Gómez, supuestamente para que la primera entregara la carta de retractación que había suscrito Juan Guillermo Monsalve. Si bien la testigo Deyanira Gómez expresa ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que tal versión o que tal reunión, que respecto a tal reunión existe una articulación a la secuencia que le había compartido su esposo Monsalve,
en lo que respecta a que había sido presionado para alterar la verdad, en lo que concierne también a que se le habían ofrecido algunos favores. Lo que es verdad es, y también a que, por tanto, con esos beneficios, el señor Monsalve carecía de una plena libertad para decir la verdad. Hemos de decir sobre el particular que, por fortuna, existe grabación de esa reunión. Y como lo hemos visto al final de la mañana de hoy, en grabación ordenada por la misma Corte Suprema, practicada bajo su direccionamiento, recaudada por la señora Deyanira Gómez, custodiada por la sala, hoy por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Todo ese caudal, todas esas afirmaciones y esa versión de lo que supuestamente allí sucedió, pues no corresponden a la realidad. Por el contrario, del contenido de esa grabación, queda claro de qué manera el abogado Cadena le insiste de manera vehemente y reiterada a la entonces esposa del testigo que dijera la verdad de lo que sabía y que no se le hacían, nunca se le habían hecho ofrecimientos ni entregado dádivas para tal fin. Es verdad, ello es cierto, que del contenido de esa versión, y es la interpretación probatoria que este fiscal realiza, parecería que no fuese la grabación más espontánea. Y debo decirlo con honestidad, no fue la grabación de lo sucedido más espontánea ni por parte de Deyanira Gómez, ni por parte del abogado Monsalve, quien, como lo hemos visto antecedentemente, por algunas circunstancias, el traslado de pabellón de Monsalve, la llamada de Deyanira Gómez del día anterior, sospechaba de que estas personas tenían no estaban siendo, no correspondían a los compromisos o a los acuerdos a los cuales habían llegado con ellos en las reuniones antecedentes. En sentir de la Fiscalía, esa grabación no resulta plenamente espontánea ni en un lado ni el otro, porque incluso debemos ser precisos con la señora juez. Tal reunión estaba siendo grabada por ambos, tanto por el abogado Cadena como por la señora Deyanira Gómez. Pero así como la Fiscalía entiende de qué manera esa grabación no tiene la libertad y espontaneidad plena, lo que sí es verdad, en ello debemos ser enfáticos, es que de todo el elenco probatorio presentado hoy, principalmente de las múltiples interceptaciones de comunicaciones telefónicas al doctor Álvaro Uribe Vélez, al doctor Diego Cadena, entre ellos y con otras personas, siempre hubo un afianzamiento de las ideas de verdad, de las ideas de apego al ordenamiento jurídico, de las ideas de ausencia de beneficios o de dádivas sobre el particular. Esas llamadas, esas interceptaciones telefónicas en sentir de la Fiscalía resultan ser ilustrativas y corroborantes de tal conclusión probatoria. Existe
Existe una interceptación telefónica del 28 de mayo entre Cadena y Pardo, entre el abogado Diego Cadena y Pardo. Quiero hacer énfasis de la fecha de esa interceptación, 28 de mayo del 2018. Yo debo confesarle, señora juez, que en esta magnitud de elementos que hay aquí, no logramos finalmente ubicar esa interceptación para ponerla allí, y en cambio sí sobre ella se hizo referencia en la resolución mediante la cual la Sala Especial de Instrucción de la Corte resolvió la situación jurídica del doctor Álvaro Uribe. En esa llamada entre el abogado Cadena y el señor Pardo, se hace mención ya para aquella altura, 28 de mayo del 2018, que estos hechos habían trascendido a la opinión pública y eran de conocimiento público en esa llamada. E incluso en esa llamada, el uno le dice al otro, según el contenido que conocemos de esa manera, que trataré de ubicar y allegarlo también a lo largo de mi intervención, le dice una persona a la otra que nosotros estábamos siendo grabados. Y hace alusión explícita al contenido de una publicación en la revista Semana en donde se filtró esa situación. Ese día, el día 28 de mayo del 2018, Cadena y Pardo supieron que habían sido grabados por la Corte Suprema de Justicia. Y lo supieron por ese medio y en esas circunstancias. Y para no dejar duda de ello, hemos ubicado por medios públicos de qué manera, en efecto, aquel día 28 de mayo, según podemos ahora ilustrarlo y verlo todo en imagen compartida, una publicación de la revista Semana del 28 de mayo del 27 de mayo del 2018, señala en un comienzo, comillas, la Corte Suprema tiene grabaciones, videos y documentos e interceptaciones telefónicas que indican que el expresidente Álvaro Uribe estaría presionando a un testigo por 2 días diferentes para que cambie su versión en varios procesos en su contra. Y eso corresponde, es la fuente específica, 27 de mayo del 2018, que genera la comunicación del día siguiente, 28 de mayo del 2018, entre Cadena y Pardo, y que en donde ellos afirman de allí se percataron desde ese momento que estaban siendo grabados. La concurrencia de ambas circunstancias implica, por supuesto, con claridad de que desde ese día, desde esa publicación, ellos supieron de que estaban siendo grabados. Y por supuesto, de ahí en adelante, las grabaciones, cualquier grabación, perdía genuidad y espontaneidad. Pero también implica que en las grabaciones anteriores, sí, esas grabaciones estaban dotadas de autenticidad y espontaneidad. Así fuese que ellos empezaron a sospechar lo contrario. Es cierto también que ellos empezaron a sospechar por esa sucesión de hechos que advertimos de esas interceptaciones telefónicas, que las cosas no marchaban como ellos querían, por el traslado de Pabellón de Monsalve, por una llamada clara que le realizó la señora Monsalve, e incluso por un WhatsApp que equivocadamente la señora Deyanira envió al abogado Monsalve, como lo hemos visto aquí.
Cadena. Pero una cosa es la sospecha, la intuición de que las cosas no marchaban, y otra muy distinta, el hecho de que tuvieran la certidumbre de que estaban grabados, certidumbre que solo alcanzaron hasta esa fecha, 27 de mayo de 2018, por el conducto de la aludida publicación. Ahora bien, bajo esa perspectiva de lo concluido, de lo interpretado probatoriamente respecto a las reuniones del 22 de febrero del 18 y del 5 de abril de esa misma anualidad y que ya hemos valorado, es que se deben auscultar el contenido de 2 reuniones sucesivas que se realizaron entre los señores Cadena y Monsalve, siempre con presencia del señor Pardo. Allí el señor Diego Cadena ha explicado de qué manera las reuniones del 20 y 26 de marzo del 2018, insisto, siempre con presencia de Pardo Hachel, se discurrió una similar secuencia. El hecho de la insistencia acerca de la verdad en esa versión, el hecho de que no existieran pagos o dádivas, e incluso con sinceridad siempre se ha dicho que también Monsalve nunca solicitó nada sobre el particular, y que, nótese bien, los supuestos beneficios que se le irían a dar a Monsalve fueron mutando. No fue un beneficio único, sino fue variando progresivamente a lo largo de estas reuniones. Recordemos cómo el señor Monsalve adujo desde aquella reunión del 22 de febrero que temía o que tenía la expectativa de que ante el cambio de su versión fuese perseguido penalmente por falso testimonio, y entonces requería ante esa posibilidad de cambio de versión y fuese denunciado penalmente, pues por supuesto requería una defensa judicial que de alguna manera impidiera la consecuencia punitiva de asumir esa conducta. Entonces, desde allí se planteó esa inquietud, así como también, y lo dice Cadena con precisión, en la reunión del 20 de marzo del 2020 se le presentaron unas observaciones o unos requerimientos muy precisos, muy puntuales, que también resultan lógicos y coherentes con el contexto de lo hasta aquí revisado en el elenco probatorio. Primero, el requerimiento de Monsalve en torno a que anhelaba protección y seguridad para él y su familia, el esclarecimiento del origen de una carta que le había enviado tiempo atrás al señor Álvaro Uribe, el asegurar que Álvaro Uribe le disculparía ante ese cambio, a ese esclarecimiento de versión, y finalmente que se le enviara alguna señal por intermedio del señor Villegas. Parece ser cercano a Álvaro Uribe, pero también de confianza del señor Monsalve respecto a que Cadena en efecto representaba para esos efectos probatorios al señor Álvaro Uribe Vélez. Dice Cadena cómo consultó ello a Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe, e incluso en su versión, y también incluso lo hemos visto en interceptación telefónica, señaló que no recordaba la carta, que por supuesto no había una aceptación de esas excusas o disculpas que se presentaban. Y sobre la seguridad, siempre señaló Álvaro Uribe Vélez que esa seguridad debería ser pedida abiertamente por Monsalve a la Corte Suprema de Justicia, aunque él apoyaría la misma solicitud. Y también realizó, como también lo escuchamos hoy,
en comunicación con Juan Guillermo Monsalve, el hecho de enviar, digámoslo así, una especie de santo y seña, en el sentido de acreditar a Monsalve como su apoderado en aquella reunión. Esos elementos de conocimiento lo que hacen, en lugar de distraer la atención y de resultar incriminatorios contra Uribe, lo que resultan ser es confirmatorios de la versión de Diego Cadena, y así lo entiende y valora este fiscal de conocimiento. No sobra decir que Enrique Pardo Hachen, en su declaración sobre estas entrevistas, de la cual fue testigo de excepción, también reafirma el contenido de las mismas, siendo respaldantes de la versión de Diego Cadena. En efecto, por lo hasta aquí constatado de la valoración individual de los medios de prueba referidos, de la confrontación de los mismos, se puede concluir que, agotadas todas las posibles actividades investigativas, todo el horizonte probatorio, no hay demostración alguna sobre la entrega de dádivas o beneficios a Monsalve para que faltara a la verdad en una nueva declaración a fin de ser utilizada judicialmente. Y por el contrario, se ha llegado a una demostración en nivel de certidumbre sobre la ausencia de esos elementos estructurales por los cuales se ha procesado a Álvaro Uribe Vélez. Por tanto, con esta argumentación, la Fiscalía General de la Nación solicita a la señora juez determine la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta en favor de Álvaro Uribe Vélez. Ahora bien, en lo que respecta a la extensión del compromiso penal hacia la conducta de Álvaro Uribe Vélez, presentados o enrostrados en aquella diligencia de indagatoria a la cual se le invitó o se le citó, debemos señalar de qué manera se le ha venido recriminando al doctor Uribe Vélez este hecho a título de determinación conforme a las voces de los artículos 29 y 30 del Código Penal. Esa determinación, según la fuente normativa y el desarrollo jurisprudencial, implica que esta persona no ejerce acto alguno para la configuración del tipo penal, sino que solo incide en la voluntad del autor material, en tanto que el segundo es el que realiza los comportamientos objetivos para concretar la conducta del tipo penal. Por supuesto, en tales términos, debe hacerse notar que se debe acreditar de manera probatoria la existencia de alguna acción, alguna conducta, algún dicho del determinador respecto a su determinado, tendiente a emitir una orden, una insinuación o algo que afecte su voluntad y que fije la conducta ejecutiva en la comisión de un delito. Pues bien, revisado con detenimiento todo el elenco probatorio, todo lo que aquí hemos visto y escuchado con suma paciencia de todos ustedes durante estos días, no advertimos nada de lo anterior.
Por el contrario, siempre advertimos, no solo por el dicho exculpativo de Álvaro Uribe Vélez, sino también por el contenido de aquellas interceptaciones telefónicas sucesivas que hemos escuchado en el día de hoy, de qué manera la instrucción precisa era el apego a la Constitución y la ley y el referente de verdad en la consecución de una actividad investigativa que le respaldara judicialmente y que, entre otras cosas, resulta ser un ejercicio judicial válido, legal, protegido por el ordenamiento jurídico. Pero es más, no solo no existen esas conductas que puedan recriminársele a Álvaro Uribe Vélez respecto a este primer hecho, sino que también sí existen constancias por los mismos medios de conocimiento que Álvaro Uribe estuvo atento a que el mandato que le otorgaba a Diego Cadena se desarrollara bajo esos dos referentes. Le daba constantes instrucciones e incluso en repetidas ocasiones o en varias ocasiones le recriminó cuando con posterioridad a hechos Diego Cadena le contaba circunstancias que de una u otra manera podían ser malinterpretados y comprometer la buena y el buen y el legítimo ejercicio de su conducta y de su derecho judicial. En tales términos, y por esa razón también, adicionada a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación estima que la conducta de Álvaro Uribe Vélez en este primer hecho es atípica y por esa misma razón afianza su convicción jurídica de expresar aquí la solicitud respetuosa a la señora juez de que precluya la investigación en favor de Álvaro Uribe Vélez por este primer hecho. Yo quiero finalmente señalar que aquí no hemos concluido la argumentación de este primer hecho, en virtud de que solo hemos hecho hasta ahora una valoración de los medios de conocimiento que sobre él existen. Luego de agotar ese similar ejercicio con los otros 6 hechos, la Fiscalía presentará una alegación final que complementará probatoria y jurídicamente su discurso enderezado a la solicitud que eleva. Por ahora, hemos concluido nuestra presentación del día de hoy y solicitamos, con todo respeto a la señora juez, en virtud a lo avanzado de la hora, casi 4 de la tarde, y a los límites temporales que ella nos ha señalado, que se convoque a la siguiente sesión para efectos de continuar el ejercicio de la Fiscalía, de responder a los criterios de justicia, de objetividad y de imparcialidad que hemos tratado de seguir siempre en esa misma dirección, siempre considerando la totalidad de medios de conocimiento, siempre escuchando las razones expuestas, pero también exponiendo con firmeza y con criterio, con independencia y con razonabilidad los fundamentos de la pretensión que hoy traemos ante la justicia. Muchas gracias a la señora juez, a todas las partes intervinientes. Gracias, señor fiscal, por su intervención inicial. Continuamos, como lo habíamos dispuesto el día de ayer, en sesiones del 3, 4 y 5 de agosto. No sin antes solicitar a partes e intervinientes dentro de esta audiencia que se abstengan de dar declaraciones sobre este asunto a cualquier medio de comunicación. Doctores, por favor. Y que una vez culmine la intervención de la Fiscalía, todos, así no estén de acuerdo, se dirijan
al señor fiscal en términos respetuosos. En sesiones pasadas, exactamente en las sesiones del mes de abril, alguno de los participantes se dirigió con faltas de respeto al señor fiscal. Por favor, en lo sucesivo, se va a dirigir al señor fiscal, quien vaya a intervenir como doctor Jaimes o señor fiscal. Damos por finalizada esta sesión de audiencia, doctores. Continuamos como se indicó el 3 de agosto a partir de las 8 de la mañana. Hasta luego.